Hola, muy buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto saludarles, estar de nuevo aquí con ustedes. Casi estrenando computadora porque pues la tuve que reformatear, la tuve que resucitar y resucitó de entre los muertos mi computadora y con ella varios programas que tuve que reinstalar. Estoy todavía restaurando muchas cosas, pero pues les ofrezco una gran disculpa y les agradezco mucho su comprensión porque los dos últimos días no he podido transmitir, ni domingo ni lunes pude transmitir, pero el día de hoy retomamos las transmisiones, las reflexiones trasnochadas y hoy vamos a iniciar una serie de mensajes acerca de los milagros de Jesús. Los milagros, que es algo que incluso algunos cristianos creen que ya no existen los milagros, que ya cesaron esos milagros, pero los que hemos leído la Biblia sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y no hay ningún motivo por el cual Dios ya no pueda ejecutar milagros. Tenemos un Dios milagroso. Jesucristo demostró esto cuando estuvo en el mundo, y Jesucristo está vivo. Como que por qué habría que cambiar su manera de ser y su manera de actuar. Jesucristo está vivo y sigue haciendo milagros. Pero vamos a platicar un poquito acerca de los milagros. Tengo notas, tengo análisis que he hecho y quiero comentarte que las historias de milagros celebran la actividad de Dios en el mundo. Los milagros nos muestran a un Dios que nos ama a través de los milagros, a través de hacer cosas a favor nuestro. Un milagro siempre va a ser algo bueno que Dios nos va a dar. No es algo malo que Dios prepare para nosotros. Tenemos un Dios bueno, no tenemos un Dios malo. Entonces las enfermedades nunca van a venir de Dios, los problemas nunca vienen de Dios. A veces pensamos que Dios nos manda esos problemas, esos castigos, esos sufrimientos. Incluso he platicado con personas que han tomado malas decisiones en su vida y platiqué una vez con una persona en la cárcel. Estaba esta persona en la cárcel porque se había alcoholizado y había hecho destrozos en su casa y había golpeado a sus hijos, a su esposa, y un vecino fue el que llamó a una patrulla y lo detuvieron y, y los vecinos fueron los que presentaron cargos para decir que él era una persona violenta y lo metieron a la cárcel. Se demostró que era una persona violenta, que maltrataba a sus hijos, que maltrataba a su esposa y finalmente algunos familiares lo denunciaron y él estaba en la cárcel y decía, pues yo no sé por qué Dios me mandó esta prueba. Entonces yo decía, Dios, y yo no sé por qué Dios permitió que yo tomara y yo me alcoholizara y yo golpeara a mi esposa. Por algo Dios hace las cosas. Entonces yo decía, ¿en serio? ¿Dios qué tiene que ver? Si tú decidiste alcoholizarte, si tú compraste la botella, si tú te la tomaste toda completa, si tú tienes una violencia que ya conocías y la sacas cuando estás borracho, si ya sabías todo eso, ¿quién fue decidiendo? ¿En qué momento Dios impuso su voluntad sobre ti? Y entonces a veces culpamos a Dios de lo malo. Y no es un Dios malo, sino nosotros, al culparlo y al escuchar que todo mundo lo culpa, sacamos esa conclusión, pues Dios es malo, Dios no me quiere, Dios me está poniendo esta prueba de alcoholismo. ¿Por qué otras personas tienen alcoholismo y otros no? ¿Por qué yo he sido seducido por las drogas? ¿Por qué yo soy irresponsable? Dios me hizo así y le echamos la culpa a Dios. Pero voy a leer la oración de nuevo. Dice, las historias de milagros celebran la actividad de Dios en el mundo. Se celebra un milagro y eso está hablando de un Dios piadoso, un Dios que nos ama,
un Dios que nos sana, un Dios que nos provee. Los milagros también afirman la soberanía de Dios, quien controla el futuro de la humanidad. Dios es soberano, o sea, Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Él, pues, ordena nuestra vida. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida, Él es fiel para ordenarla, para ponerla en algo que se llama orden divino. Y esa debe de ser nuestra oración, no que Dios haga nuestra voluntad, no que Dios decida someterse a nuestra voluntad. Dios, lo he dicho muchas veces, no es el genio de la lámpara, no es el genio de Aladín que va a cumplir tus deseos. Normalmente cuando es cumpleaños de un cristiano decimos que Dios cumpla los anhelos de tu corazón, pero el corazón es engañoso. Yo sé que hay un versículo que dice eso, pero no es así tan absoluto. El corazón es engañoso y Dios no va a cumplir los deseos engañosos de nuestros corazones. Dios no va a cumplir porque Dios no es un genio de la lámpara, ni es alguien que solamente está esclavizado a ti. Todo lo contrario, nosotros somos esclavos de Dios, nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios afirma su soberanía haciendo milagros en nuestra vida. Aunque encontramos algunas historias de milagros en el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces predicamos sobre los milagros de Jesús narrados en los Evangelios. Hay milagros poderosos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, antes de Jesús. ¿Qué tal las plagas? Fueron milagros. ¿Qué tal abrir el mar en dos partes para que el pueblo de Israel cruzara ese mar en la huida cuando Faraón los venía persiguiendo? ¿Qué tal esos milagros del maná? ¿Qué tal los milagros de la torre de fuego que calentaba al pueblo judío cuando estaban en el desierto? ¿Qué tal la nube que los seguía para protegerlos de que no se quemaran del sol? Todos esos son milagros. ¿Qué tal cuando pues el maná los alimentaba? ¿Qué tal los zapatos de los judíos que no se gastaban y se renovaban, verdad? Y tantas cosas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Milagro tras milagro. El diluvio, el milagro de que Noé construyera esa barca. Milagros y milagros. Dios es un Dios de milagros. Esa es una de sus características. Y a nosotros nos debe de parecer algo normal tener un Dios de milagros. Fíjense que cuando mis hijos estaban chiquitos, ellos desde niños se dieron cuenta que su papá Miguel sabía dibujar. Y yo trabajé durante 15 años en Walt Disney. Tal vez no lo sepan muchos, pero yo tuve el privilegio, la bendición de Dios de trabajar para Walt Disney en México y yo siempre he dibujado muy bien. Y obviamente con los estudios, con la práctica y con la bendición de Dios, por supuesto, cada día he dibujado mejor. Pero mis hijos vieron a su papá hacer dibujos siempre. Siempre me veían dibujando. Siempre me veían trabajando en casa, en mi estudio, en las diferentes casas que Dios me ha permitido vivir. Siempre he tenido mi oficina, mi estudio ahí en mi casa. Y aparte tenía mi oficina, pero siempre quise tener un estudio en casa. Y mis hijos siempre eran bienvenidos a mi estudio. Siempre me veían dibujando y yo tenía sus mesas para ellos también, para que ellos trabajaran junto conmigo. Aquí hacían sus tareas, aquí dibujábamos, hacíamos sus trabajos. Para ellos, que un papá dibujara era algo normal. Ellos, de hecho, creían que todos los papás dibujaban, como su papá. Y entonces les parecía muy raro que a veces veían maquetas o trabajos escolares muy feos de sus compañeros o trabajos de sus papás que les regalaban una carta
una carta con un mensaje y veían que los dibujos eran feos o la cartita estaba fea y me decían, ¿por qué su papá no le ayudó? Y yo le decía, es que no todos los papás ayudan a sus hijos, no todos sus papás saben dibujar como tu papá. Eso se lo decía a mi esposa, más bien a mis hijos. Pero, ¿a qué me refiero? ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que estar acostumbrados a un Dios que hace milagros. Porque así es mi papá Dios, así es nuestro Padre. Es su característica, es su manera de ser. Él hace milagros en todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios hace milagros. ¿Cómo crees cómo se hizo el universo? Pues es un hecho milagroso. Y no se puede comprender cómo Dios creó los mares, creó los cielos, creó la tierra, los animales, con solo decirlo. O sea, no dice, y Dios se puso a fabricar y a construir. No, solo con su palabra fue hecho toda la creación. Eso es un milagro, es algo poderoso. Entonces los hijos de Dios tenemos que estar acostumbrados a que nuestro Padre, Él hace así las cosas. Él con decir las cosas se hacen. Pero no hemos alcanzado a entender este concepto de los milagros, de que es una cualidad de nuestro Dios. Por eso quiero reflexionar varios días sobre esto y voy a estar mencionando los milagros de Jesús y voy a estar analizando los tipos de milagros que existen, porque hay diferentes tipos de milagros, porque tenemos que acostumbrarnos a que nuestro Dios, nuestro Padre, es milagroso. Así como mis hijos se acostumbraron a que su papá lo podía dibujar. Ellos me decían, ¿me puedes dibujar a Aladín, el genio, o al genio de la lámpara? Con mucho gusto. ¿Me puedes dibujar a Blancanieves? Claro que sí. ¿A la Sirenita? Claro que te la puedo dibujar. ¿A Mickey Mouse? Te lo puedo dibujar. Porque ellos estaban acostumbrados a que su papá era así. Tú y yo nos tenemos que acostumbrar a que nuestro papá Dios es así, milagroso, poderoso, grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, milagroso, poderoso, y así tiene que ser nuestra costumbre. Pero cuando yo hago una oración de sanidad y digo, y esta persona que tiene cáncer será sanada en el poderoso nombre de Jesús, la gente dice, ¿a poco? ¿En serio? ¿A poco Dios puede hacer eso? Yo digo, pues claro que sí, por supuesto. Lo he visto cientos de veces. He visto milagros cientos de veces en mi vida. He sido testigo de que Dios ha sanado enfermos en fase terminal, los ha sacado del hospital. Por cierto, esta pequeñita por la que hemos estado orando, por Itzel, que tiene leucemia, que ha estado en el hospital, he tenido buenas noticias de que está mejorando, poco a poco ha ido avanzando. ¿Qué quiere decir eso? Dios está obrando, está haciendo milagros, pero a veces pensamos que el milagro tiene que ser ¡pum!, como magia, así como el genio de la lámpara, con la varita mágica. No te equivoques, no te engañes. Dios no hace así la varita mágica. Dios no tiene una varita mágica. Los milagros no son magia. También eso tenemos que entender. Los milagros no son magia. A veces estamos confundidos pensando que Dios es como milagroso, pero como un mago que aparece y desaparece cosas. No es así. Por eso es que tenemos que entender los milagros. Los milagros es algo cotidiano para los hijos de Dios. Para Dios es algo cotidiano. Ve nada más el cielo, el atardecer, es un milagro. Es algo maravilloso. La creación de una flor es un milagro. ¿Cómo nace una flor de la tierra, del agua, del sol, de esa ramita? ¿Cómo da una flor? O sea, una flor es un milagro. Impresionante. El nacimiento de un bebé es un milagro. Su formación es un milagro. La fecundación es un milagro. Y estamos rodeados de tantos milagros que ni nos damos cuenta. Pero vamos a ir platicando acerca de esto. Los milagros entonces
afirman que Dios tiene poder sobre las fuerzas de la enfermedad, del caos, del mal, del pecado y de la muerte. Dios tiene poder sobre todo esto. Si no lo has pensado, si no te has dado cuenta, te lo tengo que decir. Y quiero que tú abras tu mente, abras tu corazón y empieces a cambiar el concepto que tienes de los milagros. Los milagros entonces afirman que Dios tiene poder sobre las fuerzas de la enfermedad. No hay ninguna enfermedad más grande que el poder de Dios. No existe una enfermedad más poderosa que el poder de Dios. Dios puede sanar el SIDA, el cáncer, la leucemia, la depresión, la ansiedad. O sea, Dios puede sanar todas las enfermedades. No hay una que se le escape a Dios. Quiero ser muy enfático en esto. Ninguna enfermedad es más poderosa que el poder milagroso de Dios. ¿Quedó claro? Ninguna enfermedad. No existe en el universo algo más poderoso que Dios. Amén. Así es, exactamente. Entonces, Dios es más poderoso que el caos, que el desorden, que el mal, que el pecado y que la muerte. No hay pecado más grande que el poder de Dios. Dios puede sanarnos de cualquier pecado. Es que mi esposo cayó en adulterio. Dios puede sanar eso. Es que mi hijo está en pornografía. Dios puede sanar eso. Es que mi hijo también está en masturbación. Dios puede sanar eso. Es que no sabe, pastor, he sido el peor pecador. Dios te puede cambiar. Dios te puede sanar. Dios te puede restaurar. Pero déjate, pero da la oportunidad y no creas que Dios va a utilizar una varita mágica. Es un proceso y hay diferentes procesos, diferentes maneras de hacer los milagros. Y los vamos a platicar aquí. A unos ciegos, Dios les dijo, váyanse y lávense sus ojos en tal lugar y ahí van a ser sanados. A otros escupió y en la tierra hizo una masita y se las puso en los ojos. ¿Por qué Jesús hizo diferentes técnicas en un mismo milagro que un ciego viera? Lo vamos a entender a través de este estudio de los milagros. Por eso es que te pido que vayas preparando tu corazón y que vayas pensando en estos días acerca de los milagros. Entonces, Dios tiene el poder de cambiar cualquier enfermedad, cualquier situación de caos en tu vida, cualquier mal que exista en tu vida, cualquier pecado, incluso tiene poder sobre la muerte, porque Jesucristo resucitó al tercer día. Él está vivo. Él salió de la tumba, su cuerpo no existe. Hay una tumba de Jesús en Jerusalén que está vacía. La tumba está vacía. No existe el cuerpo de Jesús porque Él está vivo. Entonces, me parece que es importante que nosotros describamos a Dios como un Dios misericordioso que se encarnó en Jesús de Nazaret y que toma tiempo para detenerse a la vera del camino a fin de dar vista a un ciego, sanar a un paralítico o limpiar a un leproso. Dios tiene el tiempo y el gusto de detenerse y de atenderte. No te desesperes si esto está siendo un proceso, pero es también para que fortalezcas tu fe. Milagro, necesidad y en medio está la fe para ser el puente. La fe es el puente entre la necesidad de un milagro y el milagro. Para llegar a él está el puente de la fe. Pero a veces nuestra fe es muy débil y es un escaloncito del puente. Con un escalón un escalón no es un puente. El puente es muchos escalones y luego una horizontal, ya sea de madera,
hecha de troncos, ya sea un puente colgante, ya sea un puente de asbesto sólido con, con agarraderas o con, no sé cómo se le llamará, alambrado, con techo, con luz. O sea, ¿cómo es tu fe? Tu fe es ese puente que apenas es una ramita. Bueno, pues a veces esa fe no alcanza para llegar al milagro. Vamos a trabajar entonces en este tema de milagros, vamos a hablar mucho de la fe. Vamos a hablar de la necesidad. Vamos a hablar de la fe y de cruzar ese puente hasta llegar al milagro. Porque hay personas que tienen la necesidad, pero no tienen la fe y no se lo piden a Dios. No. Yo me voy a encargar y voy a ir a la medicina y los médicos y las operaciones y no estoy en contra de eso. Pero ¿qué tal si hacemos las dos cosas? Medicina y fe y confianza en Dios. Dios está atrás de todo para que recibamos el milagro. Entonces, tenemos un Dios misericordioso, encarnado en Cristo Jesús, que toma tiempo para detenerse en su caminar o en su camino, a fin de darle vista a un ciego, a fin de sanar a un paralítico o a fin de limpiar a un leproso. El milagro que Dios nos puede dar busca crear en el oyente una sensación de aceptación, de salud y de plenitud. Su función es presentar la salvación integral de Dios, que Dios nos ofrece, El plan de Dios a través de los milagros es presentar la salvación integral que Dios nos ofrece. Busca que el oyente se identifique con la víctima y experimente la misma sensación de plenitud y de salvación integral provista por Cristo Jesús. Las historias de milagros presentan usualmente la siguiente estructura. Número 1, descripción de la necesidad. Sección muy breve que describe la enfermedad, la condición o el problema que demanda un milagro. Primero tiene que haber una necesidad del milagro, porque si esa necesidad no es reconocida por el que la tiene, pues no va a pedir nada. Si yo no reconozco que soy alcohólico, no le voy a pedir a Dios que me sane del alcoholismo, que es un pecado, no es una enfermedad. Para la Biblia el alcoholismo no es un pecado, no es una enfermedad, sino es un pecado. Y el pecado también se le pide a Dios que nos saque de ese pecado, que nos ayude a salir del pecado. No es un acto de salvación en donde Dios nos saca de la cantina y nos lleva al monasterio o a la iglesia. No es así. Dios trabaja con tu libre albedrío, o sea, con tu libertad de pensamiento, y Dios quiere que tú decidas sobre tu vida. Te va a hacer consciente de que el alcohol te está haciendo daño, de todas las consecuencias del alcohol, y lo vas a entender por las buenas o lo vas a entender por las malas. Algunos ya entendieron, pero recaen y siguen en eso. Pero Dios va a trabajar con nosotros a través de nuestra libertad de pensamiento. No es un Dios que imponga. Un milagro no es algo que te saca y te pone en otro lugar, sino es algo, Dios actúa a través de la mente, la convicción, la fe, la reflexión, el análisis, la decisión de cambiar, pero primero es el reconocimiento. Tengo este problema. En esta enfermedad última que estuve pasando, había unos resultados en mis análisis que apuntaban hacia un cáncer que podía yo tener. Cuando yo vi los resultados y el doctor me dijo esto, que podía apuntar hacia un cáncer, hacia un tumor que yo pudiera tener, todavía no se sabía en dónde podía estar el tumor, pero normalmente ese tipo de tumores estaba en el cerebro. Entonces, cuando mis análisis apuntaron hacia eso, yo lo primero que dije fue, no, eso no me puede pasar a mí. Oye, soy el pastor, ¿cómo va a pasar un tumor a mí? No. Lo primero que pasamos es la negación. Yo lo negué, dije, no puede ser.
No, 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 no. O sea, pero por dentro sentí mucho miedo. Dije, no, 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 no puede ser que yo tenga un tumor en la cabeza que me esté provocando todo esto. No, no, no. ¿Sí me explico? No hay aceptación, no va a haber una petición de milagro. No puede existir el milagro porque no lo he pedido, porque el milagro no lo genero yo. Todos los milagros los va a generar Dios. Eso también que quede claro. Hay personas que piensan que un pastor tiene la unción para él hacer milagros. Ningún pastor, ningún ser humano puede hacer milagros. Los milagros los hace solamente Dios. Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. Ningún hombre es capaz de hacer milagros. Ahora, sí mi fe puede ayudar a que el milagro se haga, porque Jesús cada vez que hacía un milagro le decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha liberado, tu fe te ha hecho libre. Jesús decía, tu fe te ha sanado. Entonces, sí hay una conexión con la fe y a veces un pastor puede prestar, puede abonar, puede sumar su fe para que el milagro se dé, pero no es el pastor el milagroso. Por eso es que ningún pastor, ninguna persona se puede jactar de ser alguien milagroso, sino Dios es el único que hace milagros. Ni un santo, ni una imagen, ni una piedra, ni una limpia, ni un amuleto, nada puede hacer milagro más que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estamos aclarando muchas cosas que a veces la gente se confunde. El agua bendita, el agua del río donde Jesús fue bautizado, el agua o el pedacito de madera de la cruz donde Jesús fue crucificado, un cachito del manto de Jesús, el manto sagrado, todo eso hace milagros. No es cierto. No hay evidencia en la Biblia que eso sea verdad. La verdad es que la voluntad de Dios es la que hace los milagros, no las personas, no los lugares, no las agüitas, no los símbolos, no los artefactos, no las imágenes, las esculturas, las cosas hechas con la mano del hombre. Ninguna cosa hace milagros. El único que hace milagros, lo repito, es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Dios mismo es el único que hace milagros. Entonces, el milagro busca crear en el oyente una sensación de aceptación, salud y plenitud. Dios quiere hacer milagros para que nos sintamos plenos, nos sintamos saludables y nos sintamos aceptados por su amor, por su corazón. Pero si una persona no cree en el milagro, no va a suceder porque no hay fe, no hay puente. Dios tiene el milagro, yo tengo la necesidad, pero si yo no creo que Dios va a hacer eso, no lo voy a recibir. No lo creo, no lo creo, estoy en la negación. No, 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 no puede ser. No, es imposible. Y a veces la gente que recibe un milagro, esa es su expresión. No, no puede ser, pastor. No es cierto, en serio, no lo puedo creer. Pues créelo. Dios lo puede hacer. Y Dios lo va a hacer si tú tienes fe y si tú crees que Él lo va a hacer. Él lo hará. Pero si tú crees que no lo va a hacer, no es porque Dios no pueda hacerlo. Es porque tú no estás abierto a recibir ese milagro. Tú no estiras la mano o tú no lo recibes. Dios dice, aquí está tu milagro, pero nunca lo agarras, nunca llegas a él, nunca lo crees posible. Si no creemos que es posible, no será posible. Pero para Dios sí es posible, pero para el hombre no es posible. Y entonces el hombre no lo recibe. La función del milagro es presentar la salvación integral que Dios ofrece. Y estábamos hablando ya de que la necesidad tiene que ser reconocida. Para que haya un milagro, el primer paso es
descripción de la necesidad. Y si yo hubiera tenido cáncer, gracias a Dios no lo tuve, porque Dios escuchó mi no, y yo empecé a orar inmediatamente y empecé a clamar a Dios y le dije, Señor, no permitas que este pastor tenga cáncer. No lo permitas, Padre. Yo sé que tú eres bueno. Yo sé que me amas. Yo sé que para siempre son tus misericordias, Padre. Yo no quiero este cáncer. Yo lo rechazo. Y si tengo cáncer, quítamelo, Señor. Yo tengo fe en que tú me lo vas a quitar. Y los estudios me dijeron, vamos a hacer estudios más profundos. Y se hicieron esos. Pero antes de que hubiera resultados, yo estuve clamando a mi Dios. Y si tuve cáncer o no tuve cáncer es cosa de Dios. Pero para mí eso fue un milagro. Que al principio hubiera estudios que apuntaban hacia un tumor y después ese tumor no existió. Después me volvieron a hacer esos mismos estudios y no salió lo mismo. Yo creo que Dios hizo ese milagro y desde el principio le dije, Señor, haz un milagro. Yo te creo a ti. Yo sé que tú me amas. Y si el milagro, el tumor está en mí, yo en el nombre de Jesús lo rechazo. En el nombre de Jesús yo no creo en ese tumor y yo no me merezco un cáncer, yo me merezco sanidad, Señor. Yo me merezco que tú me des sanidad porque tú me amas. Yo acepto tu amor, yo acepto tus milagros. Y así estuve clamando a Dios con el corazón, con el alma en la mano, diciéndole, Señor, yo no quiero un cáncer para mí. Yo no quiero vivir eso. Yo no quiero predicar con un cáncer. Yo no quiero ser el pastor del cáncer. No, Señor. Y haz un milagro. Toca mi vida, Señor. Y estoy seguro que Dios lo hizo. Pero tuve que reconocer esa necesidad. Número 2. Dentro de estos milagros, los procesos o la estructura que Dios utiliza. Encuentro con Jesús. La persona o el grupo necesitado se encuentra con Jesús, quien tiene el poder y la disposición de salvar, de hacer milagros. Tú no vas con el brujo, porque entonces no se va a hacer el milagro. Si tú no vas con Jesús, no se hace el milagro, porque ya te dije, nadie hace milagros más que Cristo Jesús, más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo ir, ¿qué te diré? Quiero poner un ejemplo. Yo no puedo ir a comprar una torta. Una torta en México es un tipo sándwich para los que no son de México. Una torta en México no es un pastel, porque en Sudamérica las tortas son los pasteles dulces. No, una torta en México es un pan salado y se le pone adentro lo que quieras, todo lo que quieras, ¿verdad? Hay tortas cubanas que son así de grandes y traen un montón de cosas. Traen huevo, traen carne, traen milanesa, traen chorizo, traen queso. Ya se me empezó a antojar, pero bueno, tú no puedes querer comprar una torta en donde venden mariscos. Tú no puedes encontrar un tornillo donde venden comida. Tú no puedes buscar un milagro fuera de Dios, porque no lo vas a encontrar. Vas a encontrar charlatanería, vas a encontrar engaño, vas a encontrar un montón de cosas, pero menos vas a encontrar un milagro. Para buscar un milagro tienes que buscar al hacedor de los milagros. Y ese es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer milagros. Ninguna persona puede hacer milagros. Solo ellos hacen milagros. Solo Dios en sus 3 personas. Por eso es que, número 1, descubres tu necesidad. Vamos a decir, en ese momento existía en mis análisis, en mis resultados, existía una posibilidad de que hubiera un tumor canceroso que podía confirmarse que yo tuviera cáncer. Entonces, yo no me esperé a los resultados humanos. Yo fui y clamé a Dios, fui con Jesucristo, el hacedor de milagros. Y veo en la palabra de Dios que a Jesús, cuando le pedían un milagro,
Él nunca dijo no, ni dijo espérate a los resultados. Él dijo, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Yo quiero ver, quiero escuchar, soy ciego, quiero ver, estoy paralítico, quiero caminar. Y Jesús decía, eres sano, puedes ver, haz esto, tocaba sus ojos, tocaba sus piernas, hacía una oración y los enfermos sanaban. Y eso fue lo que yo hice. Número 3, milagro. Se produce un hecho que elimina el problema, liberando a las personas necesitadas de la situación que las oprimía. Dios efectúa el milagro cuando nosotros vamos con la persona correcta, que es Cristo Jesús. Habrá muchos mentirosos, hay muchos charlatanes que hablan de los milagros, que hacen milagros, que no sé qué, pero no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque yo no conozco a todos, pero conozco la Biblia. Conozco la Biblia y lo que te estoy leyendo es de la Biblia. Estos puntos que estoy resumiendo están en la Biblia. Y la Biblia es la fuente de sabiduría. La Biblia es el libro de libros escrito por Dios, inspirado por Dios a los hombres, pero el autor es Dios mismo. Entonces, cuando viene esa petición a Dios, Dios va a contestar sí. Su respuesta ante la petición de un milagro es sí. Y dice que entonces el punto número 4 es la evidencia de que el milagro ha ocurrido. Hay demostración clara de que la situación ha cambiado. Y como te digo, a mí me hacen esos análisis y descubren que hay ciertos indicios de un tumor canceroso en mi cabeza y empiezan a buscar y empiezan a analizar y entonces tengo que pasar por varios exámenes que dan ahora un negativo rotundo. Y llega un punto en donde me dicen los doctores, pero había algo, pero ahora ya no hay algo. Hay una evidencia de que el milagro sucedió. Se hacen los mismos análisis y se demuestra que ya no tengo nada, que el tumor o que los indicios de un tumor canceroso desaparecieron. Y tú puedes decir, a lo mejor no lo tenía, pastor, pero yo puedo decir, sí lo tenía, pero Cristo Jesús me sanó y hizo el milagro. ¿Por qué? Porque había muchos indicios. Estoy hablando del más de 70% de posibilidades, me dijo un médico, de que fuera cáncer. Y Dios hizo ese milagro, lo hizo muy rápido en mí. Luego viene el punto número 5, expresión de asombro. Por regla general, los milagros que aparecen en Marcos terminan con una expresión de asombro. Tanto la multitud como los líderes religiosos y hasta los discípulos de Jesús pueden hacer este tipo de expresiones. Como vemos, la escritura de las historias de milagros se asemeja a la del cuento corto. La descripción correspondería al marco escénico, el encuentro a la trama, el milagro al punto culminante y la evidencia al desenlace. En el Nuevo Testamento hay 7 tipos de historias de milagros. Ahorita vamos a hablar con ellas, pero estamos hablando de que en la Biblia podemos encontrar los milagros con estos pasos. Descripción de la necesidad, encuentro con Jesús, se hace el milagro, se ve la evidencia del milagro, porque el ciego ve, el paralítico camina, o sea, hay una evidencia clara de que sucede, y sucede en la confirmación, en la evidencia. Jesús le decía, levántate y anda. Al que estaba tirado, sentado en una silla de ruedas o en una hamaca, en una cama, le decía, levántate y anda. Esa es la confirmación, esa es la evidencia. Nadie puede dudar del milagro cuando ya se está viendo el milagro consumado. Amén. Cuando se ora por milagros y la persona dice amén y se cree con fe y se hace una oración en donde se recibe el milagro de Jesús, el siguiente paso es levántate y anda, camina. No podías hablar, habla. No podías ver, ve.
no podías escuchar, escucha. No podías caminar, no podías brincar, brinca. Por eso es que a veces vemos milagros que se confirman, que se evidencian a través de el hecho que no se podía hacer. Era ciego, no podía ver. No podía ver, necesitaba lentes, me los puedo quitar ahora y ahora veo, ¿verdad? Yo en mi caso, en esta experiencia última que tuve, había resultados de cáncer que cuando me hacen de nuevo el mismo examen ya no existe nada de eso. Gloria a Dios y gracias a Dios por su milagro. Yo lo creo, yo lo recibo y eso fue lo que dije, lo creo y lo recibo. Entonces, en el Nuevo Testamento existen 7 tipos de historias de milagros, pero esas las vamos a ver el día de mañana porque ya son las 10:16 y todavía nos falta saludar y hacer la oración. El tema para mí es súper interesante, espero que les haya gustado. Vamos a estar hablando acerca de los milagros, porque los milagros no tienen que ser, como dije, algo raro, algo inusual, algo que nunca pasa. No, ahora sí que cuando pasa algo dices, ¡qué milagro!, ¿no? Te encuentras con alguien que nunca ves y dices, ¡qué milagro que te veo! Parece que los milagros es algo rarísimo, pero debe de ser algo cotidiano, normal, habitual para los que amamos a Cristo Jesús, para los que amamos a Dios Padre y al Espíritu Santo. Tenemos que saber que nuestro Dios es milagroso. Amén. Bueno, pues vamos a pasar al momento de leer sus mensajes, de los saludos, pero también de las oraciones. No te vayas, en un momentito estoy contigo. Voy a poner la cortinilla y regreso. Pues listo, muchas gracias por estar aquí conmigo, les agradezco mucho, estoy muy contento de volverlos a ver y de volver a saber de ustedes y vamos a continuar. Espero en Dios que este bachecito de no haber podido transmitir se acabe, no vuelva a suceder. Les ofrezco una disculpa y les agradezco mucho su comprensión. Pues aquí en mi celular tengo sus comentarios, sus saludos y quiero pues agradecerle a mi querido Germán Flores que está por aquí. Dice: buenas noches, pastor, buenas noches, trasnochados. Gracias, querido Germán, por ser el primero en estar y gracias por siempre contar con tu apoyo, con tu asistencia y gracias por tu comprensión y tus oraciones. Gracias. Vilubi Hernández también está aquí. Dice: buenas noches, pastor y hermanos. Dios nos bendice en esta noche tan hermosa. Amén. Es una noche hermosa. Por acá, por mi casa, que es su casa, llovió un poquito, se refrescó, estuvo haciendo frío, mucho viento frío, rico, hermoso. La creación de Dios es maravillosa. Eloy Herrera, mi querido hermano Eloy está por aquí, dice: buenas noches, hermanos,
Muy buenas noches también para ti, Eloy. Elizabeth Rojano dice buenas noches, queridos trasnochados. Pastor, buenas noches, querida Eli. Hasta San Diego, California, un abrazo y bendiciones. Gracias por estar aquí. También Víctor Ramírez está por aquí. Dice buenas noches a todos, queridos hermanos. Igualmente, querido Víctor, un abrazote, bendiciones también para ti. Elizabeth Rojano dice, lista para llenar mi corazón con la palabra de Dios. Amén, amén. Gracias, Eli. Igualmente un abrazote. Y Fabi está por aquí. Bienvenida, querida Fabi. Está Connie Monroy como en su camita y con un cafecito. Qué envidia, Connie, pero al ratito ya nos toca estar en camita. Nuestra querida Lizzy Castro desde El Paso, Texas. Desde El Paso, Texas, dice buenas noches, trasnochados. Igualmente, querida Lizzy, muy buenas noches, un abrazo. Fax Fabiola dice, les deseo una noche bendecida. Saludos, pastor y hermanos. Gracias, Fabi, te extrañábamos, qué bueno que estás aquí. Siempre eres bienvenida, eres parte de la familia de trasnochados y trasnochadas. Un abrazote, querida Fabi. Irene García desde Morelia, Michoacán. Bendiciones, querida Irene, que estás aquí. Karina Pérez está desde Guatemala, bienvenida. José Luis Aranda, bienvenido, mi hermano. González Mani también está por aquí, bienvenido, Mani. Y Mani nos escribe y dice, bendiciones, pastor amigo. Recibo un cordial abrazo y saludos a todos los trasnochados. Igualmente, querido Manny, un abrazote hasta El Paso, Texas. Bendiciones y espero que Dios renueve tus fuerzas y que descanses, mi hermano. José Luis Aranda dice, buenas noches, Mike. Buenas noches, hermanos, en la palabra de Dios nuestro Señor. Amén. Gracias, José Luis. Un abrazote fuerte. Karina Pérez dice, buenas noches, apreciados hermanos en Cristo. Saludos cordiales. Gracias, Karina. Un abrazote y bendiciones hasta Guatemala. Qué padre que estás por aquí. Víctor López, mi querido Víctor, te extrañábamos. Hace varias semanitas que no estabas con nosotros, pero eres súper bienvenido. Creo que de hecho no estuviste como un mes porque estuvimos viendo Proverbios y no recuerdo haberte visto, pero qué bendición que estás aquí. Gracias, Víctor. Un abrazote. Connie Monroy dice, Dios me ama y todos los días me hace testigos de por lo menos un milagro. Amén, amén, me encanta eso, Connie. Dice, y partícipe de uno más. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, cambia nuestra percepción de la vida y vemos su obra cada día. Amén, así es, Connie, gracias por tu comentario. Rudy Pérez, mi hermano, también desde Guatemala, bendiciones, mi hermano, un abrazo, gracias por estar aquí. Marisa Aguilar está por aquí, nuestra querida Marisa también, un abrazote hasta Veracruz. Marisa dice, buenas noches, qué gusto estar con ustedes, Dios les bendiga. Igualmente, Marisa, es un placer tenerte por aquí. Víctor López dice, bendiciones, Pastor Miguel Moreda, agradecido con Dios. Igualmente, Vic, te mando un abrazo fuerte. Alberto Valdivia, mi hermano Alberto, qué gusto de saludarte. Bendiciones, mi hermano, qué padre que estás por aquí, bienvenido. Aquí estamos de lunes a viernes, de 9:30 en adelante, más o menos una hora, un poquito más. Y bienvenido, querido Alberto, estás en las reflexiones trasnochadas y eres súper bienvenido. Irene García comenta desde Michoacán, desde Morelia. Excelente noche llena de bendiciones para el pastor y los hermanos. Gracias, querida Irene, igualmente buenas noches a ti y bendiciones también. Rudy Pérez desde Guatemala nos dice, buenas noches, estimados hermanos, Dios les bendiga. Gracias, Rudy, bendiciones hasta Guatemala. Y Alfredo Azaí Montaño dice, no dice nada más lo veo que está conectado. Bienvenido, Alfred. Y Karina Pérez dice, muy cierto, Pastor Miguelito, el corazón es engañoso. Cuando se desea que Dios conceda los deseos de nuestro corazón, los mismos deben estar en sintonía y en comunión con Dios, en comunión con Dios para que nuestros deseos sean de acuerdo a su bendita voluntad. Gracias, Karina, qué bueno que lo aclaras así, totalmente de acuerdo. Elizabeth Rojano dice, qué bueno, bendito Dios, me da gusto, pastor. Así es, Eli, Dios es muy bueno. Y Yoli está por aquí, gracias, querida Yoli. Dice Yoli, hola, pastor, buenas noches. Saludos a todos mis hermanos trasnochados, qué gusto saludarlos. Gracias, Yoli, bendiciones también para ti.
y para tu esposo Luiso, bendiciones también para tus hijos. Eloy Herrera dice amén, Karina Pérez amén, Dios es poderoso. Irene García dice, lo sé pastor, amén y amén, estoy en sus manos estoy, dice Irene, amén, y Dios no te va a defraudar, Irene, así es Dios de maravilloso. Lizzy Castro dice amén, y Blanquita está por aquí, Blanquita Estela Zulbarán, bienvenida Blanquita, dice hola, bendecida noche, gracias Blanquita, igualmente para ti. Irene García dice, Él me llevará en victoria, lo sé, así es, Irene, dice Eli. Irene dice amén y amén, hermano, un abrazo. Connie dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Marcos 10:27. Perfecto, Connie, gracias, muy acertado ese versículo que nos compartes, gracias. Nuestra querida Patti Herrera, desde Medellín, Colombia, dice, Dios lo bendiga, pastor y hermanos, muchas bendiciones, los quiero mucho. Igualmente, querida Patti, te queremos mucho, cada uno desde nuestro lugar, te mandamos bendiciones. Elizabeth Rojano dice amén, y Germán Flores dice, solo Dios hace milagros, teniendo fe en Él se logra. Amén, así es, querido Germán. Sí, Dios hace milagros, pero si no tenemos fe en Él, o tenemos fe en nosotros, o tenemos fe en un objeto, en una persona, Dios no hace milagros a través de eso. Dios hace milagros directamente con Él. Quiero recordarles que cuando Jesús vino a la tierra, cuando hizo su ministerio aquí, hace más de 2021 años, bueno, resulta que Jesús no hizo milagros para toda la gente, sino para los que tuvieron fe en Él. De hecho, donde Él nació, en Nazaret, Él no pudo hacer muchos milagros porque la gente no tenía fe en Él. Decía, pues es el hijo del carpintero, ¿qué milagros va a hacer? Pero algunos sí dijeron, pero puede ser que sea el hijo del carpintero, pero es el Mesías, el enviado de Dios, y eso sí recibieron un milagro. Entonces Dios es poderoso, puede hacer milagros, pero si no creemos en Él y creemos más en nosotros o creemos más en la medicina, pues no se hace el milagro. Por eso es que tiene que haber una fe correcta, y vamos a trabajar en eso, vamos a estar platicando sobre eso. Elizabeth Rojano dice, así es pastor, solo Dios. Patti Herrera dice amén, y Fab dice, tu fe puede mover montañas, palabra de Dios. Así es, querida Fabi, y eso es para que creamos incluso en nuestra fe, porque a veces las personas dicen, no, yo soy una persona con muy poquita fe. Bueno, no, tu fe es poderosa, la puedes hacer crecer. Y Connie Monroy pone un emoticón ahí amarillito como riéndose. Mi papá está por aquí, bendiciones papá, qué gusto de saludarte, Dios te bendiga. Desde Aguascalientes te mandamos una bendición y un saludo. Rudy Pérez dice, Dios es fiel, para Él no hay nada imposible, amén, amén. Elizabeth Rojano, Bilubi dicen amén. Y dice Rudy, Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos. Amén, pero a Dios le gusta que le pidamos. A Dios le gusta que le digamos qué necesitamos, porque Jesús le decía, ¿qué quieres que haga yo por ti? Cuando la gente se le acercaba y decía Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? Casi, ¿en qué te puedo ayudar? Porque a Dios le gusta ayudar. Él sabe qué necesitamos, pero Él quiere que nosotros le digamos, que se lo pidamos, que entendamos el punto número 1, que es descubrir o definir la necesidad que tengo del milagro. Gloria Guevara está por aquí, nuestra querida Gloria desde New Jersey, en los Estados Unidos, bendiciones hasta allá. Elizabeth Rojano dice, así es hermano. Natalia Reyes, bienvenida Nati, qué gusto de saludarte, bendiciones, un abrazote para toda tu familia. Gloria Guevara desde New Jersey nos escribe, dice, hola, buenas noches queridos hermanos, muchas bendiciones, Dios los bendiga. Gracias querida Gloria, bendiciones también para ti. Eli Rojano dice, claro que sí nos gusta pastor, gracias a Dios que les gusta hermana, vamos a seguir hablando acerca de los milagros. Lizzy Castro dice, gracias a Dios, a mí me siguen pasando milagros y también a mi familia. Amén.
Cada día es un milagro, dice Lizzy. Amén. Sharon Pinilla está viendo, dice aquí. Bienvenida, Sharon, no tengo el gusto de conocerte, creo que es tu primera vez que estás con los trasnochados. Súper bienvenida, esta es tu casa, Sharon. Aquí te esperamos de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Y ahora sí va a ser de lunes a viernes. Está muy complicado transmitir sábado y domingo, pero ya seguro de lunes a viernes vamos a estar aquí. Irene García dice, sí, yo sé que cada día que sigo aquí con mi familia es un milagro gracias a Cristo Jesús. Amén, amén. Hay milagros que son cotidianos y que tenemos que valorar. Hay milagros y vamos a ver los tipos de milagros en estos días. No les quiero adelantar mucho y quiero que se queden picados y picadas con las ganas de seguir aprendiendo acerca de los milagros. Gaby Kim está por aquí. Querida Gaby, qué gusto de saludarte. ¿Saben el trabajo tan hermoso que está haciendo Gaby en Cielito? A las 12:30 de la tarde, los domingos, estamos transmitiendo Cielito y Gaby con un equipo hermoso de discipuladoras y de personas que aman a Dios, están haciendo Cielito de una manera hermosa. Y bueno, qué gusto, Gaby, de verte por aquí. Ya te extrañábamos, los trasnochados. No nos abandones tanto tiempo, querida Gaby. Esta es tu casa también. Rudy Pérez dice, sí, pedimos con fe. Si pedimos con fe, Él oye nuestro clamor y según sea su voluntad, recibiremos sus bendiciones y beneficios. Amén, Rudy, amén. Qué bueno que lo comentas, gracias. Bilubi dice, hermano, me da mucho gusto que Dios nos da oportunidad de ver nuevamente su amor en nuestro grupo. Y que tú, Miguelito, estés bien, que estás y estarás por mucho tiempo bien. Gracias a Dios por tu vida y por las misericordias de nuestro Padre amoroso. Amén, querida Bilubi, muchas gracias por lo que escribes, te lo agradezco mucho. José Luis Aranda dice, buenas noches, Miguelito, me encanta que me digas hermano, como a ti que te digan Mike, me da gusto que estés bien, amén. Gracias, José Luis, gracias, mi hermano, te mando un abrazo muy fuerte. Y Eli Rojano dice, yo sigo elevando oraciones por la pequeñita Itzel, yo la tengo en mi mente y en mi corazón. Dios bendiga esta chiquita linda. Sí, seguimos orando por Itzel y vamos a ver cómo Dios hace un milagro en ella. Sigamos uniendo nuestra fe, nuestras oraciones por Itzel y sabemos que Dios la va a levantar. Esa es nuestra fe, nuestra confianza. Y pues muchas gracias a todos ustedes. Estoy terminando de leer todos los mensajes y pues vamos a orar. Acompáñame. Vamos a orar unos por otros. Si tienes alguna petición, ponla de una vez para que no se me pase leerla. Bendito Dios, gracias por la vida de mi querido Germán Flores. Hoy bendecimos su vida, su salud, su trabajo, su familia. Gracias, Señor, síguelo bendiciendo y síguelo sorprendiendo con milagros, Padre. Oramos por Bilubi Hernández, declaramos tu bendición en Bilubi. Gracias por los milagros que has hecho en ella y a través de ella, Padre. Síguela bendiciendo y haz milagros en su vida, en la vida de sus hijos, Señor. Obra poderosamente en ella, Señor. Oramos por Eloy Herrera y también te pedimos milagros en cada área donde él necesita de tu toque, Señor. Oramos también por Eli Rojano. Gracias por su vida, gracias por su amistad y bendícela, Señor. Haz un milagro en su vida, Señor, en todas las áreas, Señor. En su salud, en su economía, con sus hijos. Haz milagros, Señor, poderosos. Sorprende a Eli con esos milagros hermosos. Oramos por Víctor Ramírez también. Sigue bendiciendo, Padre, a Víctor, a sus hijos, a su mami, a su papá, a sus hermanos, Señor. Gracias por la vida también de Fabi. Síguela ayudando, síguela bendiciendo, Padre, y sigue haciendo de su corazón un hogar tuyo, Señor. Llénala de ti, Padre bendito. Oramos también por Lizzy Castro, hasta El Paso, Texas, por su esposo Manny. Sigue bendiciendo milagrosamente este matrimonio, Señor. Gracias por tu amor hacia ellos, Padre. Oramos por nuestra querida Karina Pérez, también hasta Guatemala.
por su vida de Karina, por las situaciones que ella está enfrentando, Señor, ayúdala en todo. Oramos por nuestra querida Irene García y te pedimos un milagro, Señor. Sánala poderosamente de esa enfermedad y quita todo lo que haya malo en ella, Señor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad y declaramos un milagro en su cuerpo, en su mente, en su salud. Totalmente, Señor, tú lo haces, tú eres el milagroso, el poderoso. Gracias, bendito Dios. Oramos por Manny también para que tú lo fortalezcas, sigas llenándolo de tu amor, de tu paz, Señor, de tu comprensión, de tu perseverancia, Señor, en el amor, en la palabra. Gracias te damos por Víctor López, Padre. Bendícelo, renueva sus fuerzas, ayúdalo en su trabajo, Padre, y bendícelo en todas sus áreas de su vida. Gracias por nuestra querida Connie Monroy, Señor, bendecimos su vida de Connie, bendecimos su salud. Gracias porque ella percibe milagros todos los días. Gracias porque ella has abierto sus ojos para ver todas las bendiciones, Señor. Gracias por su corazón. Oramos, bendito Dios, por nuestro querido Rudy Pérez, por este amigo, hermano. Bendícelo hasta Guatemala, Señor, y dale de tu visión, tu perspectiva en su vida, Señor. Oramos por Marisa Aguilar y bendecimos su salud, bendecimos sus necesidades, su trabajo, Señor, su familia. Síguela bendiciendo, Padre. Oramos por mi querido amigo y hermano Alberto Valdivia. Llénalo de tu bendición, Padre. Ayúdalo en todas las áreas de su vida, Señor. Sigo bendiciendo a su pequeña, a su hijita. Y gracias, Señor, por Alfredo Azaí Montaño. Bendícelo a él y a su esposa. Sé tú con cada uno de ellos, Señor. Y gracias, bendito Dios, por Yoli, por Luiso. Síguelos ayudando y dales más milagros, Señor. Muéstrales más tu amor. Confírmales, Señor, que tú estás con ellos. Oramos por Blanquita Estela Zulbarán. Declaramos también tu bendición para ella, para toda su vida, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por Pati Herrera. Declaramos una bendición tuya, Padre, para Pati hasta Medellín, Colombia. Bendito Dios, gracias por su amistad, por su cariño. Gracias, bendito Dios, porque nos haces entender tus milagros. Te pedimos también que bendigas a mi papá y en Aguascalientes, que lo ayudes en todo, Señor, que lo protejas de todo mal y que el COVID no lo toque, Padre. Ayúdalo a que él no se contagie, a que no le pegue ninguna de estas enfermedades, Padre. Oramos por Gloria Guevara y también declaramos tu bendición para Gloria en su trabajo. Oramos por Natalia Reyes, por su vida, por su futuro, por su familia, Señor. Bendice a su mamá, bendice a sus hermanas, bendice a su papá, Señor. Gracias por la vida de Nati, síguela bendiciendo, Padre. Oramos, bendito Dios, por Sharon Pinilla, que no tenemos el gusto, pero tú sí sabes quién es ella, tú sabes sus necesidades. Ayúdala en todo, Padre. Bendícela poderosamente. Oramos por nuestra querida Gaby Kim. También declaramos tu amor para ella. Gracias, Señor, porque tú le estás dando salud, porque tú le diste un matrimonio hermoso, porque tú, Señor, la vas a seguir bendiciendo. Prospérala en todas las áreas de su vida, Señor. Gracias por la vida y la bendición, Señor, de cada uno de mis hermanos, hermanas que ponen sus comentarios. Gracias, Señor. Y dice aquí Elizabeth Rojano: pido y doy gracias por la vida de mi mamá, María Estela Rojano. Sí, Padre, bendice a María Estela Rojano y dale tu bendición en todas las áreas de su vida. También Eli dice: pido por cada uno de mis hermanos presentes y por los que no se encuentran aquí, bendícelos siempre. Amén. Yoli dice: Señor, tú sabes que te pido, dame salud y paz, en tus manos pongo mi vida y mi familia. Así sea, Padre. Gracias, bendito Dios. Y Bilubi dice: Señor, tú sabes que te doy gracias por mi vida y por cada día que me das. Gracias por el poder de tu amor para con nosotros. Bendice a mis hermanos y dales el amor y entendimiento. Gracias por tu amor, gracias por tus misericordias. Ayúdame en mis articulaciones. Perdón por no ser la hija que quieres,
pero estoy en tus manos. Te amo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre, porque has escuchado nuestras oraciones y oramos también por las personas que habrán de ver este video. Declaramos tu bendición y gracias, Padre, porque iniciamos un ciclo, una nueva serie de mensajes o de reflexiones trasnochadas acerca de los milagros. Síguenos hablando, Padre, y ponemos esta noche en tus manos. Gracias por la bendición de reunirnos como trasnochados y trasnochadas, y declaramos tu bendición en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Mañana tenemos oración a las 7 de la mañana, oración como en el cielo. A las 7 de la mañana vamos a estarnos conectando. Los invito, va a estar hermoso, va a estar precioso. Así es de que están todos invitados. Y si no pudieran, a las 9:30 de la noche nos vemos aquí en las reflexiones trasnochadas para seguir hablando acerca de los milagros, seguir profundizando en este hermoso tema. Dios te bendiga, muy buenas noches, que estén muy bien, hasta luego.